vamos a tratar de hacer aquí una reflexión sobre el otro. ¿Quién es el otro? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del otro? Y es posible con el otro establecer relaciones democráticas, pacíficas y de convivencia. ¿Tenemos que hacer algo? No. Bueno, vamos un poco a reflexionar en este sentido. Y quisiera iniciar con esta cita. No, perdón, es el objetivo, ¿ven? Es el objetivo. Dice aquí que estamos reunidos para reflexionar desde la perspectiva de los derechos humanos sobre el compromiso ético, sobre nuestro compromiso ético de todas y todos aquí, como agentes educativos, para concretar una convivencia de respeto, democrática, pacífica y comprensiva con la otredad, reconociendo las diferencias y el derecho a una vida digna para todo ser humano. Y entonces sí, iniciar con esta cita de Manuel Mercader, que es un pedagogo español que se radicó en México, en Yucatán, falleció hace como 2 años, y nos dice: la finalidad de todo profesional de la educación debe ser, para mí lo ha sido siempre y creo estar con muchos en lo justo, educarse y educar para la paz, irse transformando cada vez más en hombres y mujeres de paz y propiciar así el encuentro y hallazgo de la paz interior de cada una de las personas a las que acompaña en su crecimiento y desarrollo humano y en sus procesos de aprendizaje, tanto de conceptos para su maduración intelectual como de valores humanos para su maduración afectiva. Gracias. Nos saltamos esa, por favor. Y entonces, tenemos estas 2 preguntas para iniciar esta reflexión. Por un lado, es esto, ¿no? El encuentro del ser humano con la otredad se da con base en una condición de vida digna. Y lo siguiente sería: este encuentro se da en el marco de los principios axiológicos de los derechos humanos. Y entonces tendríamos que reflexionar: ¿qué es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Cómo es que yo defino al otro? ¿Y en qué momento yo soy el autorreferente para definir al otro? ¿Y en qué momento me transformo en el otro? ¿No? La tradición filosófica occidental, como ustedes lo recordarán, los fenomenólogos desde Descartes, pasando por Kant, Husserl, nos dicen justamente, hacen una serie de reflexiones de nosotros, seres humanos, como el referente y límite de las relaciones humanas, ¿no? O sea, yo soy el referente y yo soy el límite. Aquí está mi cuadrito y de ahí para acá no pasas porque son mis límites, ¿no? Pero esta tradición occidental nos llega seguramente ustedes lo conocerán, un filósofo. ¿Podemos pasar, por favor? Llega un filósofo que es Emmanuel Levinas, y entonces Emmanuel Levinas nos dice: a ver, vamos reconsiderando qué es lo que estamos pensando en Oriente que es el otro, porque resulta que desde la perspectiva de Emmanuel Levinas, y por lo que es importante retomar a Levinas, es porque plantea que hay que trastocar esta idea que tenemos de la filosofía, como ustedes saben, los tres grandes objetos de estudio de la filosofía, que son la epistemología, o es decir, el valor que tiene el conocimiento, la verdad, ¿no? Y luego está la estética, es decir, la belleza, y luego está la ética, ¿no? La bondad. Pero entonces, en esta tradición fenomenológica se vino trabajando, se vino pensando desde la verdad por encima de a través de la historia de la humanidad se han ido jerarquizando de diferentes maneras. A partir de la modernidad, en la modernidad se jerarquizó la verdad por sobre la belleza y por sobre la estética y por sobre la ética, por sobre la bondad. Pero Emmanuel Levinas nos dice: hay que trastocar esto. Hay que trastocar esto porque si nosotros seguimos pensando de esta manera, entonces seguimos lastimándonos porque lastimamos al otro, no le reconocemos. Y entonces, en este sentido, derechos humanos
dice, bueno, ok, vamos a ver, muchos autores en derechos humanos dicen, ok, vamos a pensarlo de esta manera. Y entonces vemos que los derechos humanos son valores. O sea, el origen de los derechos humanos es axiológico, ¿no? Y esos valores se norman, se hacen reglas de esos valores. Y si ustedes revisan las normativas internacionales, las normativas regionales, las normativas nacionales, las locales en materia de derechos humanos, van a ver que hay una idea, un concepto, que es el concepto eje en todas estas normativas. Y el concepto eje es la dignidad del ser humano. Y entonces, cuando nosotros partimos del valor, de los valores, pensando que la dignidad del ser humano es el concepto rector, y eso lo normamos, entonces podemos desarrollar actitudes en este sentido. Y al final de cuentas, entonces, los derechos humanos son elecciones que hacemos todos los días y a cada momento, tú y yo. Elegimos respetar o elegimos no respetar los derechos humanos. Elegimos respetar al otro como sujeto de derechos y respetarnos a nosotros mismos como sujeta o sujeto de derechos, o decidimos no hacerlo, elegimos no hacerlo. Sí, por favor, la que sigue. Y entonces vamos a pensar un poco, vamos a hacer aquí un alto sobre qué es esto de los derechos humanos para poder regresar a la propuesta de Levinas. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Vamos a pensar aquí como una definición para ponernos de acuerdo en este espacio, que son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Es decir, son tuyos, nadie te los puede quitar, nadie te los puede arrebatar, nadie te los puede condicionar, porque naciste ser humano, ¿no? Así como un objeto tiene un valor por ser objeto, así nosotros, seres humanos, tenemos dignidad. Ese es nuestro valor, por ser seres humanos. Por favor. Y este concepto de dignidad, como valor supremo, está normado. Decíamos que los derechos humanos se norman, y este valor supremo está normado. Por ejemplo, está normado internacionalmente, pero por ejemplo, en nuestro país está normado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho, hubo una reforma en 2011 para que quedara establecido en el primero de la Constitución que tú y yo somos sujetos de derechos humanos, ¿no? No es una graciosa dádiva de nadie, es algo que es nuestro por haber nacido seres humanos. Esta dignidad es una calidad única y excepcional de todo ser humano y debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. Esto es lo que dicen las normativas con relación a la dignidad. Sí, por favor, avanzamos. Entonces, la dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de que es merecedora de respeto. ¿Y quién reconoce? La persona misma se reconoce. ¿Y cómo hacemos para que una persona se reconozca merecedora de respeto? Le respetamos, claro, gracias. Entonces, la dignidad se basa en respetarnos. Tú a mí y yo a ti, y todos, ¿no? Es decir, que todos merecemos respeto sin importar ninguna de los accidentes en el sentido aristotélico que nosotros tengamos. Es decir, raza, nacionalidad, religión, género, identidad sexual, lengua que se hable, no importa, es nuestra, ¿no? Y, perdón, no alcanzo a ver. Reconocer y tolerar las diferencias. Fíjense que esto es bien importante. Reconocer y tolerar las diferencias muchas veces lo confundimos con, pues, decimos coloquialmente, darnos el avión, ¿no? Like por ti, like por mí, ¿no? Esto no es reconocer y tolerar las diferencias.
Esto en todo caso es aguantar, es no importarme, ¿no? O bueno, pues mi vecino, mi vecina pone su música a todo volumen y entonces pues yo estoy en ese momento en un ejercicio de reflexión y no me permite y entonces pues ni modo, me tengo que aguantar, ¿no? ¿Para qué voy a tener problemas con mi vecina, con mi vecino? Esto tampoco es tolerar. Eso es aguantar o le podemos poner de otras maneras. Tolerar las diferencias quiere decir aprender a convivir en la diversidad. Eso es tolerar una diferencia. Yo soy diferente a ti y tú eres diferente a mí. Y eso es lo que nos enriquece como seres humanos, ¿no? Y entonces este reconocimiento y tolerancia de las diferencias nos permite, o el planteamiento que hoy se está haciendo es que si nosotros aprendemos a convivir en la pluralidad, aprenderemos a ser más dignos y a vivir en libertad, ¿no? Vamos a ver un video que nos habla, se llama Lo que nos une, y justamente habla de estas formas en las que nosotros nos autoetiquetamos o etiquetamos a otros y cómo a veces estamos haciéndolo desde una perspectiva muy cerrada. Por favor. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. Muchas gracias. All that we share. Todo lo que nos une. Sí. Podemos a partir de aquí pensar qué son las desigualdades, cómo manejamos las desigualdades. ¿Nosotros marcamos desigualdades en algún momento? Fíjense que cuando hablamos de discriminación, estamos hablando justamente de desigualdades. Estamos hablando de falta de tolerancia a las desigualdades.
Pero resulta que todas las personas en el mundo somos diferentes. No hay nadie que sea igual. No hay nadie que sea igual con otra persona. Todos somos desiguales. Pero creemos que tenemos el derecho de señalar las diferencias y a partir de esas diferencias, fíjense, decimos, ese es el otro, el que no encaja con el yo, con mi grupo yo, ¿no? Que puede ser un grupito, el típico grupito en la escuela que es como a los 9, 10 años, ¿no? Que todos los es que todas tenemos que venir con moñito rosa y el que no viene con moñito rosa es la otra. El problema está cuando transformarse en el otro es algo peyorativo, es algo que permite lastimar. Ahí, en ese momento, es cuando tenemos que ayudar a nuestras niñas y a nuestros niños, a nuestras adolescentes, a nuestros adolescentes, a replantear, a repensar al otro y a ponerse, a reconocerse como el otro también. Y entonces, si todos somos la otra y el otro, entonces resulta que ser el otro no es tan grave, más bien es la constante, ¿no? El común denominador, el factor que nos hace seres humanos. Cuando lo platico con los chicos, con las chicas de edad, educación media superior, les digo, por favor, imagínate un arcoíris, ya lo tienes. Ahora quítale 6 colores al arcoíris, ya se los quitaste. Ahora dime si quedó arcoíris. Pues no queda arcoíris, ¿no? Este ejemplo ustedes podrían también retomarlo para el trabajo con sus chicos, con sus chicas. Es muy práctico, ¿no? Muy fácil. A ver, ya no queda arcoíris, queda otra cosa. Bonita a lo mejor, pero es otra cosa, ¿no? El ser humano es plural, somos plurales. Entonces, resulta que a veces lo que nos une es más importante que marcar al otro. Y para poder respetar a la otredad, para poder respetar al otro, hay que estar convencidas y convencidos de que es importante respetar la dignidad, tu propia dignidad y mi dignidad y la de todas las personas. Fíjense que hay un derecho humano que es el derecho por la responsabilidad. El derecho por la responsabilidad nos dice que tú tienes derecho a que yo tome las acciones necesarias para que los derechos humanos sean una verdad en tu vida, en la mía y en la de todas las personas. Y yo tengo el mismo derecho de ti. Es decir, es un derecho que nos está hablando de la confianza en el ser humano y en el otro, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos, nacimos con dignidad, todos los seres humanos tenemos dignidad, entonces resulta que tu dignidad y la mía son las mismas. Pero también es la misma la de un bebé recién nacido, ¿no? Y la de un adolescente que no entiendo qué estás haciendo de veras, lo que estás haciendo, pero sí sé que tienes dignidad, y te respeto desde esa dignidad, ¿no? Entonces, la dignidad es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. Nacieron porque pensamos, o alguien pensó, que era importante relacionarnos en dignidad. Hoy estamos trabajando por construir una cultura en la que realmente nos reconozcamos sujetos de derechos con dignidad y reconozcamos a las demás personas sujetos de derechos con dignidad y soñamos con un mundo en el que vamos a reconocernos como sujetos de derechos con dignidad, ¿no? Y estas pláticas dirán, alguna vez daban estas pláticas para hacer conciencia, ¿no? Pero qué curioso será. Pues pasamos, por favor. Y entonces, fíjense, en la normativa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues es el documento más ampliamente reconocido. Y nos dice en su primer artículo, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres. Tú y yo nacimos libres y nace libre todo. Pero es que no sabe siquiera que existen los derechos humanos. El ser humano nació libre. Son suyos los derechos humanos. E iguales, pero ¿en qué nacemos iguales? ¿Qué es lo que nos iguala si estamos hablando justamente de que
lo que nos da valor como seres humanos dignos es la pluralidad, es decir, la diferencia, pues nacemos iguales en dignidad y derechos. Y si lo pensamos, por ejemplo, desde género, justamente esto es lo que da base a la idea de igualdad de género. ¿Somos diferentes? Sí, por supuesto. Hay diferencias biológicas que no se pueden negar, pero eso no tiene por qué implicar que vamos a ser tratados diferente en relación a nuestra dignidad, nuestros derechos, nuestras oportunidades, desarrollo de capacidades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en un salón de clases y decimos, tengo 45 alumnos, estamos utilizando el lenguaje de una manera en la que invisibilizamos a la mitad del planeta. Porque son alumnas y alumnos. No sé, tal vez tienes 20 alumnas y 25 alumnos. ¿Sí? Pero ese no es un problema de nuestro idioma. Miren, sí, pero me voy a meter tantito aquí, me voy a desviar tantito del tema para explicar un poco esta parte. Desde la perspectiva de género, sí te podríamos decir, bueno, el masculino nos incluye, ¿no? Y así ha sido siempre. Pero la verdad es que cuando nosotros invisibilizamos al otro, no le estamos dando valor como persona. Entonces, sí, termino la idea entonces, desde me voy a desviar mucho del tema, desde una sociedad patriarcal, dominantemente patriarcal, el lenguaje sí invisibiliza a una parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, el doctor Edith. No, la doctora, sí. Es la doctora, ¿no? Sí, pero los niños son los niños y las niñas. Los niños son los niños. Pero cuando hablas de un director, o sea, El director, Lorena. No, la doctora. Sí. En la Real Academia no existe directora. Ok, es justamente, en la RAE no lo reconoce, pero en nuestro lenguaje común. Pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, en inglés, tú dices student, y no importa si es hombre o mujer, es un estudiante de servicio. En inglés tú dices the doctor, no dice, no hay doctora, o sea, es neutro, no sé cómo. Sí. Por eso digo que es algo de nuestro idioma. Sí, por supuesto, de las lenguas romance, ¿no? Entonces, en las lenguas romance sí existe marcadamente el femenino y sí existe marcadamente el masculino. Y cuando nosotros no lo utilizamos para hablar de la aportación social, económica, que realiza una parte de la población, que es la mitad del mundo, invisibilizamos a esa mitad del mundo. Hay un ejercicio, a ver, pero en español no funciona mucho, en inglés funciona muy bien. Va un muchacho con su padre en la carretera, tienen un accidente y lamentablemente es muy grave, entonces tienen que llegar al hospital. El padre fallece. Cuando llegan al hospital, el doctor que va a atender, el especialista que va a atender, dice, no lo puedo atender, es mi hijo. ¿Cómo puede ocurrir eso? Es la mamá. Es la mamá, ajá. Pero decimos el doctor, ¿sí? Doctor, sí. Y entonces podría ser la mamá, o podría ser que el chico tuviera dos padres, o no sé, podrían ser muchas opciones, ¿no? Pero bueno, a lo que iba en este, porque me desvío. Es que yo creo que ahí sí, no me gustaría seguir en algo que no creo que es una base firme. Yo creo que es cuestión del idioma. También si dices la persona o las personas, ¿te estás escribiendo a los hombres? No, porque somos personas y somos seres humanos. Justo, ¿cuál es tu nombre, perdón? Si dices seres humanos, es un masculino, pero no estás
excluyendo a las mujeres. Perdón, ¿me dijiste Margot? Sí, gracias, Margot, sí. Hay neutros. Y ese es el ejercicio. Pero en nuestro idioma, ¿el neutro vas a usar un artículo femenino o masculino? Las personas. Sí, Los seres humanos. sí, sí. Igual incluye hombres y mujeres. Sí, ese sí lo incluye. Pero desde la perspectiva de género, desde los estudios que se hacen de género, no es una idea de Minerva, ¿no? Desde la perspectiva de género, se sabe que cuando nosotros utilizamos el lenguaje de una manera, entonces aprendemos a dar valor a ciertas cosas y a otras no, a ciertas actividades y a otras no. Quienes trabajan con alumnos, alumnas de nivel primaria, no sé, hasta como tercero o cuarto de primaria, hagan un ejercicio y pregunten, a ver, dibuja un doctor y ponle nombre, dibuja un astronauta y ponle nombre, ¿no? Platícame la historia de un bombero y ponle nombre. Van a ser varones, ¿no? Yo trabajo en preescolar y trabajamos con los oficios de manera distinta y cada vez es menor el grado donde solo lo masculino está presente. Entonces estábamos viendo la granja en maternal y dibujaban granjeras. Sí, sí, y ese es justamente el trabajo que tenemos que estar haciendo. ¿Sí me explicó? O sea, cuando nosotros lo concientizamos, cuando nosotros decimos, a ver, vamos haciendo esto más equitativo, más igualitario, entonces las generaciones que vienen lo van a hacer de manera natural. Alguien me comentó que están trabajando, alguien que está en la lucha de etcétera, que lo que están haciendo ahorita es que, por ejemplo, lo voy a decir, los niños y las niñas van a decir niñes. O sea, que están buscando. Se buscan los neutrales. O sea, que quieren hacer como hacer. Un neutral. O sea, a lo mejor para nosotros no es importante, pero para la gente que es importante, para los derechos humanos, es un principio. Es un principio, pero además construye, miren, el lenguaje, el idioma construye formas de entender el mundo, construye cosmovisiones. El lenguaje las construye, ¿no? Y entonces, si nosotras, nos paramos y decimos, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Entonces nosotros vamos a tener que estar revisando cada momento lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, cómo lo estamos planteando. Pero para las siguientes generaciones va a ser natural. Reconocer al otro, reconocer a la otra. ¿Sí? Sí, o sea, sí es importante el lenguaje en el sentido de que sí construye cosmovisiones. Sí. ¿No? Gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre este tema? Nos seguimos y en todo caso, más adelante le seguimos. A mí me parece que la responsabilidad es nuestra. Desde las mamás de las casas, Sí, como de los maestros en el aula, sí, en dar esta diversidad, porque cuando se presentan las láminas a los niños de preescolar o esto, se presentan láminas mujeres. sí, Presenten ambos sexos, Sí. haciendo o el color azul para el hombre por... sí. Y en los libros de texto, además, dicen que vienen trabajados con género, con igualdad, y la verdad es que presentan a un niño con las herramientas y a una niña en la cocina, ¿no? Entonces, dicen, utilizan lenguaje neutral, pero las imágenes siguen siendo estereotipadas, ¿no? Género, ¿no? Pero el problema con el género, me regreso ya rápido al tema, el problema con el género es que no nada más nos afecta a las mujeres. La mayor cantidad de suicidios tras un divorcio es en varones. El alcoholismo es más alto en varones que en mujeres. ¿Por qué? ¿Perdón? Según las estadísticas oficiales, sigue siendo más alto el alcoholismo en varones que en mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos pensar que ocurre así desde una lectura de respetar al otro y de género? Sí. Las mujeres tenemos más oportunidades sociales de expresar lo que
Claro, sí. Entonces, sí, entonces el problema de género no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Si queremos construir una sociedad más igualitaria, tenemos que reconocer que hay un problema de género fuerte, ¿no? Y que podemos hacer mucho si nosotros empezamos a utilizar un lenguaje neutral. Solamente con eso vamos a dar un paso importante, ¿no? ¿Sí? Sigue siendo cultural, o sea, todavía en México, por ejemplo, aunque sea inconstitucional, los hombres en el mismo puesto ganan más dinero que las mujeres. Sí, o hay trampas. Y pregunta, sí, pero ¿por qué? Pues porque el señor no tiene su casa, ¿y quién dijo que yo no? Sí, y hay trampas. Hay trampas. Se contrata más a las mujeres para áreas en donde va a haber menos crecimiento. Y se contrata. Sí. Sí. Y se contrata más a varones en puestos. No dicen que es necesario que tenga un sexo, pero realmente hay un montón de trampas todavía, ¿no? Entonces, es importante ponerlas al frente, es importante visibilizarlas para poder cambiarlas. Porque en esto del respeto a la dignidad del ser humano, a mi propia dignidad, a las diferencias, a la pluralidad, nos hemos olvidado de respetar también las diferencias. Es decir, ¿quién dice que un varón no tiene derecho a ser tierno? Pero eso es cultural. Es cultural, por supuesto, y de eso se trata. Por eso decía unas láminas atrás, los derechos humanos son axiológicos, son valores que se norman, pero que en un momento se convierten en elecciones. Elijo respetar o no respetar los derechos humanos. Elijo respetar o no respetar tu dignidad y la mía, ¿no? Entonces, sí es social, sí es cultural, por supuesto, pero nadie dijo que eso es inamovible, ¿no? La modernidad, con los filósofos fenomenólogos, entonces dijeron la verdad por encima de la belleza y de la bondad. Pero la modernidad, y desde la perspectiva de Simone Bauman, la modernidad líquida, no posmodernidad, sino la modernidad líquida, no nos está saliendo bien, Tenemos graves errores. Entonces hay que replantearlos. Y si para replantearlo hay que pensar inclusive en la forma en que nos referimos a la otra persona, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que intentarlo por ahí. Porque finalmente la dignidad humana se manifiesta en la conducta que nosotros tenemos cotidianamente, en la conducta humana, ¿no? Te trato con dignidad, me trato con dignidad o no lo hago. Entonces, cuando nosotros hablamos de dignidad, estamos hablando de respeto a los derechos fundamentales del ser humano. Esos que son tuyos porque naciste ser humano y que nadie te los puede quitar, ¿sí? Y bueno, de las demás personas que nos rodean, por supuesto. Vamos a escuchar, ustedes ya lo han leído y lo han escuchado mucho, pero vamos a escuchar en este contexto a Fernando Savater con su Ética para Amador, un poquito nada más, que nos va a platicar qué entiende por ética. La base de la reflexión ética es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de otros. Eso se basa en esta condición de seres simbólicos, es decir, nosotros comprendemos lo que es ser humano, comprendemos lo que es el otro, entendemos que nuestros parecidos con los otros son esenciales. Nuestras diferencias son probablemente accidentales, digamos, están provocadas por el nacimiento, por el color de la piel, pero lo que tenemos en común con los demás, eso sí que es esencial.
porque todos somos irrepetibles, frágiles, mortales. Esas son las cosas esenciales. Entonces, la ética consiste en decir, bueno, cuando vayas a hacer algo, piensa que el otro es otro tú, es como tú, está de alguna manera padeciendo y viviendo y gozando con cosas muy similares a las tuyas. Este principio, el no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti y procura ayudar a los otros como quisieras que te ayudaran a ti, es en casi todas las culturas la base o el fundamento de la ética. Pero también es verdad esa cosa que señala Fromm, que cuando hagas algo a otro, no se lo estás haciendo a él, sino que te lo estás haciendo a ti, porque el otro es el que confirma tu humanidad. La humanidad no te la dan los objetos, no te la dan los electrodomésticos, no te la dan los aparatos. Todo eso no te va a hacer más humano. Rodeado de objetos, ningún objeto te reconoce como humano. Solo otro ser humano te puede dar humanidad, te puede reconocer como humano, te puede ver como tú quieres verte a ti mismo, es decir, como un ser humano. Por lo tanto, lo que estás haciendo a los demás, si lo haces en contra de su humanidad, estás perjudicando la tuya. Cada vez que destruyes o aniquilas la humanidad de un ser humano, estás disminuyendo la tuya, porque la tuya depende de eso que el otro, con su mirada, con su sonrisa, con su complicidad, te está dando. Bueno, entonces, ética, vamos a la... Gracias, Alejandro, perdón. Y se repite. Entonces, por si no quedó claro, sí. Entonces, la ética es el valor que está en la conciencia de la persona. Es la capacidad de reflexionar, de administrar, de orientar y valorar las consecuencias de mis actos y de poder hacer el juicio moral mediante el cual evaluamos y criticamos las acciones de los otros, de las otras y de nosotras mismas. Entonces, perdón, es que me está distrayendo un pensamiento. Es difícil en este momento alargarme en el tema de género, de construcción de igualdad desde género, pero les recomiendo un texto que se llama La construcción de las humanas, de Marcela Lagarde. Marcela Lagarde es un referente en la construcción de una sociedad más igualitaria pensada desde la igualdad de género. Es una feminista y es muy clara en este texto lo que ella nos propone hacer, que es socializar las diferentes violencias que vivimos, todas y todos, por el género, y no creer que son mías, mis violencias individuales, las vivimos todas y todos, y por otro lado, darnos cuenta de que muchas veces nosotras, las mujeres, que somos como las más afectadas en este sentido, hay feminicidios, ¿no? Y no hay varonicidios, ¿no? Hay homicidios, pero no, el homicidio puede ser también para una mujer, pero por el caso, por el hecho de, hay ciertas características que se norman en las que hay una especial forma de maltrato por ser mujer, y esto se llama feminicidio, ¿no? Bueno, a donde quiero llegar es que nosotras nos convertimos en guardianas de la sociedad patriarcal que nos daña. Nosotras, mujeres, nos convertimos en guardianas de los valores de la sociedad patriarcal que nos daña. Educamos en ellas, lo que tú decías hace un momento, ¿no? Desde la familia, desde la institución educativa, nosotras, no quiere decir que los hombres, no, todas y todos educamos, pero ella dice, chequemos cómo lo tenemos tan adentro de nuestras, hasta la médula, que muchas veces ni nos damos cuenta que estamos viviendo las violencias. Y como no nos damos cuenta que estamos viviendo las violencias, las reproducimos, ¿no? Bueno, en cualquier otro momento, si gustan, nos invitan a dar una plática de género y yo o alguna de mis compañeras o compañeros venimos y dedicamos las 2 horas a género, ¿no? Sí. No, porque de lo que se trata, maestras, maestros, es de que entendamos que el problema de género es un problema que tenemos todas y todos, que nos afecta a todas y a todos, y
contra. Ahora vas a ver, me la vas a pagar todas las que nos hicieron los hombres, ahora va la nuestra. A eso se le llama hembrismo, que es, o mujerismo, que es exactamente el opuesto del machismo. Y eso no nos soluciona absolutamente nada. Lo que tenemos que lograr es que la balanza se iguale, ¿no? Y entonces eso se conoce como feminismo, ¿sí? Pero bueno, invítanos otro día y platicamos amplio y tendido sobre eso, ¿no? Para poder continuar con este tema, ¿sale? Gracias. Entonces, dice aquí, la preocupación ética surge, es un pensamiento de Maturana. La preocupación ética surge en el momento en que a uno le importa lo que le pasa al otro, como las cosas que uno hace. A uno le importa lo que le ocurre al otro a partir de lo que uno hace, ¿no? Es decir, cuál es el eco de mi mirada, cuál es el eco de mi voz, cuál es el eco de mi pensamiento, de mis acciones hacia la otra persona, ¿no? O con las cosas que se están haciendo en la comunidad a la cual pertenece. Pero para que me importe lo que le pasa al otro, tengo que verlo, y para verlo, tengo que amarlo, dice Maturana, ¿no? Está muy bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿le puedes revisar por favor tantito? Entonces, nosotros estamos pensando, nosotros actores y actrices educativos, estamos pensando que la educación es el pilar para cambiar esta sociedad. Porque si no, no estaríamos metidos en educación, estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Pero creemos sinceramente que esto es importante. Entonces, pensamos pues que la educación es respuesta ética a la demanda del otro, ¿no? Y ¿podemos pasar? Podemos pasar, muchas gracias. Y entonces la propuesta es: construyamos, maestros, maestros, una pedagogía de la alteridad. Lo vamos a retomar un poco más adelante. En este momento la institución educativa no tiene que responder tanto a objetivos cognitivos. Los chicos llegan al salón y saben, gracias a internet, más de lo que nosotros llevábamos planeado en el programa ¿no? Sí. Saben también, desarrollan muchas habilidades y otras tantas nosotros apoyamos. Pero hay una parte que sí está siendo como una exigencia social para la institución educativa. Y esta es la construcción del, si se acuerdan de los 4 pilares, que en un ratito vamos a ver, del saber vivir y convivir, ¿no? Entonces, esa es la exigencia que se nos está dando en este momento. Entonces, ¿por qué no lo hacemos desde la pedagogía de la alteridad? Es decir, lo que nos decía Emmanuel Levinas, trastoquemos el orden en el que se ha venido en la modernidad jerarquizando a la verdad por sobre la virtud, por sobre la bondad y por sobre la belleza, y pongamos a la ética por encima. Hagamos un modelo de educación moral, que no es una educación moralina, ¿no? Que no es una educación de continuidad en lo que nos viene haciendo daño. Es una educación desde la ética levinasiana, sería una educación de reconocer el rostro del otro. ¿Y qué es esto de reconocer el rostro del otro? Bueno, es decir, pensando no desde Levinas, sino un poco uniendo derechos humanos, pensemos en una pedagogía por los derechos humanos, es decir, una pedagogía que respete la dignidad del ser humano. Una pedagogía que se sustente en la capacidad de los sujetos para volver a soñar por un mundo más justo, más equitativo. Una pedagogía completamente axiológica en pro de la reivindicación de la humanidad. En este sentido, Emmanuel Levinas nos dice, por favor la que sigue, nos dice que hay una serie de elementos que tendrían que estar presentes para la construcción de una vida en el reconocimiento del otro, de la otredad. Es que Emmanuel Levinas dice, el otro no es como hasta
hasta hace poco se decía el no yo. Como nosotros podríamos definir, ¿quién es el otro? Pues es todo lo que es no yo, ¿no? Entonces yo me vuelvo... Porque es parte de la diferencia. Sí. O sea, que es lo común. Lo que hemos hecho hasta hoy es parte de la diferencia. Sí, de ser la autorreferencia del mundo. Yo soy la referencia y todo lo que no soy yo es el otro. Pero habemos muchos que nos sentimos, o sea, todos, así como tú lo estás diciendo, todos somos el yo y todos son los otros. ¿Sí? Y hay un momento, yo para ti soy un otro, ¿sí? Pero esta parte, no la filosofía de la modernidad no lo había tomado, ¿no? En todo caso decía, somos los yos para, ¿no? O sea, en mi circunstancia histórica, para esta comunidad, pero sigo siendo yo. Y Lévinas lo que nos dice es, ¿sabes qué? Lo importante en la vida es el otro. Porque tú trasciendes a partir del otro. La manera en que nosotros trascendemos, nos dice Emmanuel Lévinas, es a partir del otro. Si yo hoy voy y compro, saliendo de aquí voy y me compro 1 kilo de manzanas y le doy a un niño de 12 años un billete de 200 y me entrega mal el cambio, me entrega 50 pesos de más, 100 pesos de más, no sé cuánto. Yo tengo dos opciones. Una, decir por tarugo, que no sabe hacer cuentas y me voy con mi dinerito. La otra, decirle, mijo, me estás entregando 100 pesos de más, son tuyos, tenlos. A mí hasta se me va a olvidar a lo mejor, ¿no? Ya, ¿qué creen? O a lo mejor ni lo comento, tal. A lo mejor ese niño, a través de mi acción, aprende el valor de respetar lo que es de los demás. Y a lo mejor se lo enseña a sus hijos. Y a lo mejor yo un día, dentro de muchos años me muero, ¿no? Y entonces, sus hijos, se lo enseñan a sus hijos, y yo ya trascendí. Y eso es lo que nos dice Manuel Lévinas. Trascendemos a partir del otro. Entonces, en las relaciones, lo más importante es el otro, no el yo. Es lo que nos dice él, ¿no? Y entonces, dice, los elementos que nos llevarían a establecer esta relación, a trastocar esta forma en la que hemos venido relacionándonos sería, primero, entender la responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué? La responsabilidad que tengo yo con el otro. La responsabilidad que tiene mi forma de verte, mi forma de pensarte, mi forma de comunicarme contigo en tu construcción de tu forma de entenderte a ti mismo, a ti misma. ¿Sí? La responsabilidad no en el sentido de entonces yo voy a agarrar a todas las personas que vaya encontrando y pues me las voy a llevar a mi casa y entonces pues yo les voy a solucionar la vida, ¿no? Y les voy a dar de comer. Esa no es la responsabilidad. La responsabilidad de reconocerte, como decía Sabater hace un momento, que la humanidad la hacemos reconociéndonos entre humanos. Entonces, yo te reconozco ser humano capaz, yo te reconozco ser humano digno, yo te reconozco ser humano sujeto de derechos humanos. Y entonces, tú eres capaz de reconocer a otros y a otras de la misma manera. Esa es nuestra responsabilidad. Quedan minutos ahí la torre. Después viene la libertad. Y la libertad es la capacidad que nosotros tenemos de tomar esa responsabilidad en nuestras vidas. Y en la del otro, sí, claro. Luego viene la no indiferencia hacia la diferencia, ¿no? Luego tenemos, bueno, la no indiferencia hacia la diferencia es esta capacidad de decir, ok, todas y todos somos un otro, entonces convivimos en esa pluralidad. Luego viene la proximidad, porque entonces ya nos reconocemos, como en el video que vimos, lo que nos une, nos reconocemos qué es lo que nos une realmente, ¿no? La vulnerabilidad, que esa es pues una característica que de alguna manera todas y todos tenemos, ¿no? Como seres humanos que somos.
la sensibilidad, reconocer nuestra asimetría, reconocer que somos heterogéneos, y él incluye este término, este concepto, el concepto del rostro. Imaginen aquí que yo traje máscaras iguales para todas las asistentes, para todos los asistentes, y que yo tengo una máscara, y es la misma máscara. Bueno, abajo de esa máscara hay un rostro, y eso es lo que él nos dice, hay un rostro, y el rostro es el otro, hay que ver el rostro, ¿no? Entonces, podemos pasar por favor hasta la que... Entonces, el concepto de responsabilidad incluye sentirse afectado por el otro, sentirse afectado por la obligación de hacerme cargo de ti, en este sentido que dije hace un momento, y entonces nos lleva a pensar que la alteridad nos invita a ser responsables siempre de algo o de alguien, ¿no? De nuestra planta, de nuestra mascota, de nuestras alumnas, de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestra madre, de nuestro padre, de ti, de mí, ¿no? Por favor, la que sigue. Dice, todos somos responsables. Entonces, Levinas hace suyas unas palabras de Dostoyevsky que dice, todas somos responsables de todo y de todos ante todos, y yo más que los otros. Tengo una dificultad, se me fue el tiempo hablando de género y no hablé de alteridad. No, pero entonces vamos a pasar un poquito rápido porque quisiera llegar a la parte específica de la pedagogía, ¿no? De la aplicación pedagógica. Por favor, la que sigue. La que sigue. Entonces, la alteridad nos dice, hay que hacer, es pensar en el otro, haciendo énfasis en el otro, reconociendo la diversidad, la pluralidad y practicando la no discriminación. Por favor, la que sigue. Es decir, yo... La que sigue, por favor. Entonces, hay un momento en el que yo se transforma en nosotros, y los otros se transforman en ellos, y ellos se transforman en nosotros, ¿no? Y entonces reconocemos que el otro tiene tradiciones, tiene costumbres, tiene representaciones diferentes a la mía, que hay una condición de ser otro, que el otro se refiere a el alter, ¿no? Y que en este sentido filosófico, para nombrar el descubrimiento de la concepción del mundo y de los intereses de otra persona, del otro. Ok, vamos por favor a lo que decía. Vamos por favor a pasar un video que se llama Juicio, y es un juicio a la educación tradicional. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution and has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the records show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A.
a letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days, teachers make a decent wage, homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Entonces, vamos por favor a la... Hay una que dice la escuela del futuro. Entonces, cuando nosotros pensamos en la institución educativa, sabemos que en las aulas se está haciendo un cambio. Pero la verdad es que el CEN, el Sistema Educativo Nacional, no está siguiendo ese cambio, ¿no? Y también es cierto que como decía hace rato, la exigencia social hacia la institución educativa es muy fuerte. Siempre lo ha sido, pero en este momento pareciera que la institución educativa tiene que educar, tiene que formar, tiene que solucionar, tiene que hacer todo, ¿no? Lo que tendrían que hacer entre los tres, ¿no? El Estado, los padres, porque acordémonos que nosotros educamos también y sobre todo con currículum oculto. Entonces, cuando nosotros educamos, estamos pensando en esto, en la alteridad. El problema de bullying que tenemos en las escuelas, que es un problema muy fuerte, en México, niños y niñas de 10 años quitándose la vida por los niveles de bullying que están viviendo,
Entonces, pensemos, desde el currículum oculto, podemos hacer algo para reconocer la alteridad, para reconocer al otro como sujeto de derechos humanos, para que en mi mirada se reconozca capaz. Tenemos el problema de los niños buleadores. Bueno, esos niños buleadores son líderes. Pero esos niños líderes necesitan que trabajemos con ellos los valores de respeto. ¿Qué necesita ese niño líder, esa niña líder, ese joven? Pues necesita reconocimiento. Por eso está haciendo bullying. Porque hay una parte de amiguitos, de compañeros del salón que se lo están aplaudiendo. Se están riendo, ¿no? Entonces, hagámosle ver a nuestros niños, a nuestras niñas, que el triángulo del bullying incluye no nada más al que está haciendo bullying, que incluye a quien festeja, a quien se calla y a quien recibe el bullying y se queda callado. Los niños, las niñas creen que si van y dicen va a ser más problemático. Yo les pregunto, ¿por qué no has dicho? Porque me van a regañar. Es que yo sí lo dije, pero la maestra no me creyó, ¿no? Entonces, desde nuestra mirada, nosotros podemos crear, como en aquel efecto Pigmalión. ¿Ustedes recuerdan el efecto Pigmalión? Podemos crear, cambiarlos y volverlos líderes positivos. Y eso se puede hacer si entendemos que el otro tiene un rostro. No es la máscara nada más, ¿no? Y para esto, la UNESCO en el informe de Lors nos dice que la educación para la paz es uno de los objetivos prioritarios. Pasamos por favor a la que sigue y se refiere a los 4 pilares básicos. Decíamos, los objetivos conceptuales, aprender a aprender, aprender a conocer. Los objetivos procedimentales, el aprender a hacer, y los objetivos actitudinales. Y esta parte, los objetivos actitudinales, es la parte en la que la escuela en este momento tiene el mayor reto, ¿no? Entonces, aprender a ser, es decir, aprender a vivir, la autonomía de juicio y la responsabilidad de lo personal, y aprender a convivir, es decir, la comprensión del otro respetando los valores del pluralismo. Entonces, sé que no aterriza de una manera clara en cómo desarrollar los objetivos, pero es que no podemos aterrizarlo porque lo estamos construyendo, ¿no? Este es el reto que tenemos en este momento. Para poder ayudarles, si es que en algo les ayuda, allá atrás van a encontrar folletería sobre aspectos básicos de derechos humanos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué los rige? ¿No? Los derechos humanos y la tolerancia contra el bullying, el derecho a la no discriminación y un semáforo de la violencia. Ojalá que les ayuden estos materiales para poder pensar cómo trabajar desde el currículum oculto, ¿no? Este reto que tenemos.